Bienvenidos a Radio Útero, un episodio más y esta vez venimos con un día muy especial. Es el día de la visibilización de la menstruación. Algunos le llaman salud menstrual, otros gestión menstrual, pero vamos a ir jugando un poco con cada uno de los términos, en cómo nos resuena cada uno de nosotros. Es el 28 de mayo. Y quiero ahí centrarme en que el 28, por los 28 días, como generalmente tenemos las mujeres los ciclos de la menstruación, mayo porque es el 5, el quinto mes del año y es más o menos lo que nos dura a cada una de las mujeres la menstruación. Estamos con Itzel, Mar, Adanelli en Radio Útero y venimos con esta, yo le voy a llamar celebración del Día Mundial de la Menstruación. ¿Y por qué celebración? Porque en el largo camino que hemos recorrido las mujeres, hemos aprendido a celebrarla, por lo menos desde mi generación, tuve que aprender a celebrarla. La palabra visibilización me gusta porque es el modo que aprendimos a lo largo de estos años y de estar hablando de nuestra menstruación, de nuestra sangre menstrual sagrada. Hemos aprendido a verla, a observarla, a mirarla. Y en esta mirada, en esta observación, hemos ido encontrando un montón de información. Estamos ahí como inquietas queriendo compartirles esto porque las cuatro en en nuestra reconexión con nuestros ciclos menstrual hemos pasado por diferentes etapas. Hace poquito hicimos un rito de paso a la menopausia. Con Ada quiso hacer su rito de paso porque se había cumplido un año exactamente de que ya no tenía más su menstruación. Y esto yo pienso que era impensado hace mucho tiempo atrás. Mientras hablábamos y preparábamos esta charla que vamos a tener con ustedes, me acordé que hay un fragmento de mi libro que habla de los tehuelches. Es un pueblo originario de Argentina, del sur, cuya celebración con las niñas cuando les venía la primera menstruación armaban una especie de carpa apartada de la carpa general de todos, y ahí se reunían las mujeres para acompañar a esta niña recibiendo su primera menstruación. Mientras los hombres mataban algún animal para empezar a cocinarlo, y se empezaba a generar como una especie de fiesta en la aldea, en la tribu. Y después de toda esa celebración de bailes y de compartir, sacaban a la niña montada en una especie de camastro de cuero, sentada como si fuera una princesa, y la recorrían por toda la aldea y toda la tribu. Esto está en el libro que escribí a raíz de reconectar con mi sangre menstrual. Esto lo hice ya sin sangre menstrual. Lo hice cuando ya empezaba mi ciclo de plenitud. Por eso me puse hoy un pañuelo con mariposas porque es la apertura total y ya está. No hay otro estadio que estar en plenitud. Yo sé que estoy haciendo una mezcla de un montón de temas, pero es que tenemos tanto para compartir sobre la visibilización de la sangre menstrual o sobre la gestión o la higiene menstrual. Y cuando decimos higiene menstrual, nos estamos refiriendo a muchas mujeres que cuando tienen su menstruación en muchos lugares donde hay mucha pobreza o no hay acceso a poder contener o
sostener esa sangre que nos baja. Entonces por eso se habla de higiene o gestión, que es poder acercarle a estas comunidades lo que por derecho tenemos todas, ¿no? Cuando nos viene la menstruación, poder estar cómodas y y que podamos contener eso. A veces uno no se puede imaginar que alguien no tenga. Yo cuando empecé a escuchar todo esto en mi país, que se empezaba a pensar en esta ley de gestión, me costaba entender de qué se trataba, pero porque no podía ponerme en el lugar, porque nunca me había faltado una toallita, una copa o algo para contener, o el pañito envuelto en algodón, envuelto en una gasita, nunca me había faltado. Entonces, cuando se habla de visibilización, se está hablando justamente de poder ver todas las posibilidades y las imposibilidades que muchas veces tenemos las mujeres para poder estar cómodas en estos días cuando nuestra sangre baja. Le voy a dar paso a cualquiera de mis hermosas compañeras para que pueda aportar algo desde ya sea su primer día de menstruación como experiencia o lo que quiera contar. Así que adelante la que quiera. Pues bueno, yo me presento primero, soy Adaneli, terapeuta menstrual, guía de círculos de mujeres, entre otras cosas, pues madre de dos adolescentes y recién estrenada en la menopausia, que a nosotras nos gusta decirle plenipausia, sabiapausia, estamos también como en este modo de desmitificar esta faceta de la mujer que es hermosa. Y justo en este contexto de visibilizar la salud menstrual, pues me viene el recuerdo de mi menarca, la primera menstruación. Recuerdo que en mi entorno, mis amigas, mis primas de mi edad, pues ya menstruaban y yo no. Entonces pasaba el tiempo y me empezaba a cuestionar si había algo raro en mí, si tal vez estaba enferma o por qué no llegaba mi menstruación, ¿no? Y además, pues todas las niñas de mi entorno platicaban de eso y yo me sentía como excluida, como rara. Total que mi mamá me lleva con un ginecólogo y le dice, no, pues es que a la niña le falta peso. Está muy delgadita y entonces si no llega a cierto peso, pues, la menstruación no le va a venir. Entonces sugiero que la subamos de peso para que entonces su cuerpo entienda que ya es momento de que menstrue, ¿no? Porque ya tenía además 15 años. Y entonces me mandaron unas inyecciones de aceite de hígado de tiburón para vitaminarme y minerales y todo para que yo subiera de peso. Y esas inyecciones eran súper dolorosas. O sea, quedé Aceite. traumada de las inyecciones. Horrible, horrible. No solo el piquete, sino cuando entra el líquido, ¿no? No podía ni caminar al otro día y bueno, habían mandado muchísimas, no recuerdo cuántas, pero sí eran bastantes. ¿Qué pasa cuando llegó mi menstruación? Yo la aborrecí porque yo culpé a mi menstruación de todo ese dolor previo que me había generado, ¿no? Y además me daba mucho asco el olor, así, ¿no? Casi vomitaba. Entonces siempre la rechacé. Bueno, no siempre. Los últimos 7 años fuimos amigas, pero esa fue mi historia. Entonces, en este rechazo a la menstruación, ¿no? Pues jamás me sentía como encajada en mi ser femenino, ¿no? Siempre estuve como muy en el ámbito masculino, empecé a trabajar muy joven, siempre fui muy destacada en la escuela, ¿no? O sea, y siempre muy competitiva, ¿no? Querer siempre ser la mejor en lo que fuera, y estaba como muy masculinizada. De hecho, me da mucha risa porque en mis primeros círculos de mujeres, que te dicen, trae una falda, y yo fui a mi closet, yo no tenía faldas, ¿no? Puro traje, sastre, pura ropa como muy de ejecutiva, muy masculina, y entonces desde ahí me di cuenta que
tan desconectada estaba de mi esencia femenina. Entonces, cuando entro al camino de los círculos de mujeres y la conexión con la sangre menstrual, para mí fue algo bellísimo. Recuerdo que lloré y lloré y lloré por estar arrepentida de haber rechazado mi sangre tantos años, de darme cuenta que lo mal que olía mi sangre era por los contactos con los químicos de la toalla. Cuando empecé a usar la copita y me doy cuenta que la sangre no huele, no es algo que te deba provocar asco. Cuando empiezo a pintar con mi sangre y cuando empiezo a hacer arte con mi sangre, cuando empiezo a hablar de la sangre, bueno, fue como caerse todos esos años de distanciamiento, como hacer las paces, como reconciliarme con esa amiga. Y yo creo que por eso fue tan significativo cuando se retiró, porque yo lo hubiera querido conservar mucho más tiempo en esta danza amorosa que veníamos sosteniendo y de pronto se fue. Entonces, pues esa fue mi historia y sí, les invito a que la reescriban. Si tu historia también es dolorosa de tu primera menstruación, tu menarca, que puedas darte el tiempo para reescribirla, para que todo tu cuerpo tome otra conciencia y sea desde el amor, no desde el dolor, ni la vergüenza, ni la culpa, porque esto es algo completamente natural que tenemos todas las mujeres. Y mientras más conectadas estemos con esa sangre menstrual, mucho más equilibradas nos vamos a sentir, mucho más armonizadas van a ser nuestras relaciones personales. Así que mi invitación es a que reescribas tu propia historia. No, qué bonita. Itzel, Mar, ¿qué nos cuentan de esto? ¿Cómo les resuena? Yo resuena muchísimo porque yo también odiaba mi sangre, también era masculina. O sea, con muchas cosas de las que mencionó Ada me identifico. Con lo único diferente es que yo empecé a 4 días después de haber cumplido 10 años. Fue mi primera menstruación. Y la verdad es que yo no me acuerdo de muchas cosas de mi niñez y esta es una más de ellas, de las que no me acuerdo con detalle. ¿Cómo fue que se abordó? ¿Quién me dio las toallas? No lo recuerdo, la verdad. Recuerdo que desde esa primera vez yo sentí que me partían en dos. O sea, Mm, desde mi primera menstruación fue sumamente dolorosa. O sea, y mi papá es vegetariano y naturista, entonces tomábamos, cuando nos dolía la panza, tomábamos unas pastillas que se llamaban papayina, que no eran otra cosa más que papaya comprimida, ¿no? Me imagino por el nombre. Y yo creo que dijeron, esta mujer trae algo ahí atorado y pues tómate una papayina. Yo tenía tanto dolor que creo que me tomé 3 papayinas que no me sirvieron para nada porque pues no era una cuestión del intestino que se arreglara con papaya. claro, Pero desde ese día yo tuve muchísimo dolor, pero realmente, no sé, mis hijas me lo han referido, que a ellas también les duele, y es, no sé si les pasa a algunas, como un calambre allá abajo, como electricidad, como si te metieran un cable de electricidad por ahí, ¿no? Por la vagina. Y yo creo que lo que se me, ahora que entiendo, porque por supuesto que en la primaria yo recuerdo los gráficos de la primaria del útero y los ovarios y, ¿no? Y los óvulos. Yo no entendía la diferencia entre óvulo y ovario. O sea, hasta que empecé, ya siendo una adulta, mamá, divorciada, ajá, o sea, te estoy hablando de hace 6 años, ujú, muy reciente, todo mi conocimiento, ajá, a través de un curso de reconexión cíclica con Flor. Pero sí viví esos dolores tremendos que a mi mamá le asustaban y a mí más, porque me encamaban. Y yo detestaba, recuerdo muy bien una vez que estaba tan mal que estaba encamada y llegó mi novio a visitarme y yo no quería ni que entrara ni que se sentara cerca, o sea, yo lo que quería era quemarlo con fuego, ¿no? Y cómo hasta eso irlo entendiendo, ¿no? Entender por qué somos cíclicas. Eh, una de las cosas más, bueno,
este dolor tan profundo que yo tenía derivó en que mi mamá, por supuesto, me llevara al médico y creo que por fortuna cupo la sensatez en mi mamá. Y yo recuerdo que en mí, porque yo me acuerdo haber dicho no me tomo nada, y mi mamá hacerme caso, porque yo era una chamaca, que fuimos con un médico y dijo, lo que ella tiene es un problema hormonal terrible, tiene una desregulación espantosa. Yo siempre fui regular. Me bajaba de 7 a 8 días, así como manguera de bombero, muchísimo y muy doloroso. Entonces me dijeron, ella tiene algo mal, se tiene que tomar estas pastillas. Y fuimos con otro y dijo, y lo más probable es que sea infértil. Y yo, oh, sí ¡Wow! oye, sí me dolió, porque siempre quise ser mamá, pero ya estaba el designio de este doctor. Y luego fuimos con otro que nos dijo exactamente lo contrario, que yo era muy fértil y por eso me O dolía. sea, pero ¿de dónde sacarían esos datos con una... De verme, porque ni siquiera me hicieron análisis, ¿eh? De verme y yo decirles me parto en dos cuando me viene la menstruación. ¡Wow! Entonces, por supuesto, los dos doctores varones en esa época no hicieron ni una revisión así de aplastarme el abdomen, nada, o sea, nada más de la No, no. narración llegan a estas conclusiones y afortunadamente mi mamá decide no meterme hormona porque una era para que yo no fuera infértil y otra era porque yo era muy fértil. Entonces, al ser Tenías que hacer un opuesto, batido. Tenías que hacer un a, batido, entonces. a ver si lográbamos a la mitad sacar la fórmula perfecta. Eh, no, no me tomó nada, no me tomé nada de eso, gracias a Dios. Y la verdad es que yo me empecé a dejar de tener tanto dolor después de mis partos. Ujú. Pero algo que yo no aguantaba, y bien lo dice Adameli, que deriva, y yo lo supe hasta muy grande, les estoy hablando de hace 5 o 6 años, derivaba de las toallas femeninas el olor. Yo sentía que cuando estaba menstruando, así como el zorrillo de Lepú, ¿se acuerdan de esa caricatura de un zorrillo que se le veía así? Yo sentía que así olía. Y como tengo muy buen olfato, o sea, yo me sentaba en mi banca y yo decía, alguien más huele esto espantoso No, que yo huelo. Entonces era una cosa horrenda, al grado que en una ocasión, por supuesto, decidí tomar las cosas, pues, lavarme bien ahí, ¿no? ¿Cómo es que se le ocurrió a esta señora en ese entonces, jovencita, lavarse? No estaba tan jovencita, ya estaba en la carrera. Pues con cloro, para que quedara bien limpio. Mm. Bueno, no les quiero decir lo que me pasó. Por supuesto que quedé orgullosa en cuanto me la lavé, dije, huele como alberca, esto aquí abajo está divino. no. Pero no pasó mucho con que, por supuesto, me quemé la vagina. O sea, y Claro. un dolor que acabé No, otra vez en no. el médico que me vio con una cara de, bueno, que estás bruta, ¿cómo te le hiciste esto? Pero a lo que voy es, sí tuve mi dosis de viacrucis, ¿no? Y realmente hasta que conocí mi ciclicidad, hasta que conocí ya muy grande, cuando supe que ya estaba tocando las golondrinas, por eso comparto el sentimiento con Adanelli, porque fue un, espérame tantito. Ujú. Y mi acercamiento a la sangre fue muy, tú decías ahorita, Ro, ver, observarla. Yo cuando veía que decían, y pintan con ella, yo decía, no, ya eso es de locas, andarse metiendo con pintarse con la sangre, ¿qué es eso? Bueno, señoras y señores, yo oráculos me he pintado, o sea, todo, Me haces la reír verdad, porque, me haces reír porque es como verte, ¿eh? Como si viera que de repente todo eso que se va haciendo paulatinamente, en muy poquito tiempo hiciste absolutamente todo. todo y gradualmente, porque digo que al principio decía, no, eso ya es demasiado, ¿no? Pero todo lo fui haciendo y me gustó que ustedes recordaran el momento en que nos coordinamos para que nos bajara después del fuego en mí y terminamos comprando la copa Sí, juntas. por Yo en mi vida favor. había usado copa y no sé si me hubiera usado una copa si no hubiera estado a Danelli para acompañarme este día y decirme, la vas a hacer así. Y luego también me fui a dormir a casa de Marta. Y entonces ella del otro lado me decía, sí, te la quitas así y le pones el dedo. Por supuesto Que le digas, yo veía la copa así y yo decía, esto no me va a entrar. Y claro que entra. Yo Yo tengo que sentía contar que Yo tengo que contar que esto que está diciendo Itzel fue en México, en mi viaje a México, en un supermercado, estábamos las cuatro comprando una copita, "Mm, fue una cómprate". fiesta. Y yo me pongo a pensar, alrededor los que nos estaban mirando, porque sacamos foto, hicimos todo el acting Sí. de esa compra y esas fotos están guardadas. Maravilloso.
Las voy a compartir cuando compartamos este episodio para que vean que hay una fotografía, como dice Evidencia. Ro, de ese día. Y realmente a mí me ha cambiado la vida. Hice también un rito de pausa dirigido por Ro Divino y realmente ha sido un transitar mucho más tranquilo que hoy, yo diría, todas nos merecemos Ujú, antes que después. Mm. ujú. Por piedad. Mar. Sí, gracias. Eh, mm, Recuerdo yo que para mí fue como estar muy acompañada de mi mamá. Mi mamá tuvo estudios de enfermería y entonces estaba muy atenta de lo que me pasaba. Ella lavaba la ropa y entonces cualquier cambiecito lo notaba, ¿no? Y me preguntaba y estuvo ahí para decirme el algodón, cómo se usaba. En aquel entonces no había toallas femeninas, usaba algodón comprimido, ¿no? Pero lo que fue más significativo de esa experiencia fue el silencio, porque aunque yo me sentía con malestares, ¿no? Tenía igual menstruaciones de 7 días, dolorosas, pálida, sin ganas de hacer nada ni de pensar, ¿no? De andar subiendo y bajando, porque en aquella época ya tomaba clases de esto, clases del otro, clases de danza, y de pronto esos días era así de no poder moverme. Lo que recuerdo con mucha claridad es que en alguna ocasión, pues en el bote de basura del baño, que era un baño compartido, porque éramos 6, 8 personas en casa regularmente, entonces en el bote de basura dejar mi algodoncito con la sangre y de pronto ver a mi mamá llegar así como de, ¿por qué no envolviste tu algodón? ¿Por qué si está tu papá y tus hermanos y la visita, dejas ahí tu muestra de sangre, ¿no? Que para mí eso fue, yo creo, lo más significativo, el guardar silencio, el que nadie sepa, el que nadie escuche, el que no haya un asunto de solidaridad familiar sabemos que le estás pasando mal, ¿no? Sino más bien desde el silencio, ¿no? Desde el guardar las apariencias, el que nadie se entere, es algo que sí te está pasando, pero que nadie se entere en la medida de lo posible. Y pues yo pálida, ojerosa, con la vitalidad al mínimo. O sea, ¿cómo es que nadie se va a enterar de esto que sí me está pasando Sí, me están si viendo. no, si no tengo ganas, si no puedo, si el dolor, ¿no? Afortunadamente mi mamá tenía interés por las cuestiones naturales, entonces ya me daba que un tecito de orégano, mi mamá nunca fue de tomar medicamentos, siempre andábamos preguntando tecito de qué me tenía yo que tomar y ya me hacía un tecito de una cosa, otro tecito de otra cosa, alguien por ahí recomendaba que si las compresas calientes en el vientre, ¿no? Y con eso iba yo sobrellevándola. Pero sí lo que recuerdo con mucha claridad es este silencio, ¿no? Es algo que te pasa a ti, no debe enterarse el mundo y tú debes seguir haciendo tu vida como si nada, cuando realmente hay una sensación física de ya no puedo. Con los años fui recibiendo más información, por ejemplo, una vez en un grupo de danza, una chica me dijo, ¿quieres aparecer siempre perfecta en tus funciones de danza? Pues lo que hay que hacer es justamente utilizar la sangre menstrual y póntela en la cara y con eso nunca se te van a notar las ojeras. Y yo, vanidosa tal cual, pues ahí estaba yo haciendo los experimentos en mi cuarto escondidas, no me la ponía antes de bañarme, ¿no? Para ver qué pasaba. Nunca supe si de verdad se me quitaron las ojeras o no, no tengo como la manera de medir, pero ahí empecé yo a experimentar con la sangre, nunca me dio por dibujar con ella, ni mucho menos. Era así de nomás se trata de la cuestión de la belleza, ¿no? Claro. Hay la imagen. Y ya con los años que fui descubriendo la información del Tao, de la medicina tradicional china, otra información, descubrí que hay ejercicios donde lo que hace uno es un proceso de absorción de toda esa energía para que de 7 días bajar la cantidad de sangre y logré bajar a un solo día de menstruación, ¿no? 24 horas, pasar todo el proceso sin dolor, sin sufrimiento, a partir de estos ejercicios de respiración, de absorción de energía, de meditación, de acompañar el proceso. Pero fue ir un caminando y un descubrir y buscar libros escondidas porque estaba todo secreto y alguien por ahí compartió un dato, pero era así casi de no se lo digas a nadie porque es el camino iniciático.
y las mujeres no todas deben saber esto, ¿no? Y justo mi postura es esa, ¿no? Como ahora como compartidora de cursos, como guardiana de útero, como acompañante de otras mujeres en su proceso, es que la mayor cantidad de mujeres tengamos esta información, ¿no? ¿No? Pensando en lo que decía Sara, de cómo reescribiría yo mi historia de esa época de mis primeras menstruaciones con una fiesta familiar, ¿no? Con un así de, ¡ay, ya eres! ¿No? Abrémoslo todos y qué bueno y felicidades y abrazos de la familia en este proceso de reconocimiento de cambio de etapa, ¿no? Ahora ya estás en una etapa diferente. Recuerdo también que mi mamá de pronto me decía, y cuidado y salgas embarazada, ¿no? Su preocupación Claro, era más claro. el embarazo, ¿no? Que otra cosa, ¿no? No, no, porque sí era yo muy noviera, ¿no? Desde primaria andaba que con el novio fulanito, sutanito, pero yo era muy noviera inocente, ¿no? Yo nomás era de salir con ellos, sentarme a platicar, hablar por teléfono horas, no había otra cosa, pero mi mamá le entraba la preocupación, entonces así de cuidado y no vayas a, porque ya te puedes embarazar, recuerdo que eran sus palabras así de cuidado porque ya estás en edad de embarazarte y no te me vayas a salir embarazada, no era más Wow. su angustia, ¿no? Porque te va a cambiar la vida y qué vas a hacer con un bebé, ¿no? Y yo tampoco tenía muy claro cómo es que sucedían los embarazos, ¿no? Yo sabía, no, no, yo No, tenía esa, Para claro. esa decir, bueno, empezar, pero ¿cómo viene? Para- ¿Cómo viene esto? Sí, ¿Cómo, sí, cómo es que tampoco me me voy a daba los embarazar? datos, exacto, esa ¿no? era la lección. Sí, 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 así de agarrarle la mano, de agarrar a alguien, no. Ya después en la secundaria ya vino toda esa información como mucho más clara y también recuerdo una sesión en la secundaria en que llegaba alguna marca de vendedora de estos primeros productos de higiene femenina, como son nombrados, ¿no? Que son para la gestión del sangrado menstrual y nos separaban a las niñas de los niños. Y claro que los Ujú. niños sabían que era la marca fulanita y que estábamos haciendo. Y recuerdo regresar de esos videos que nos ponían y decían y qué pasaba y cómo había que usar aquel producto, etcétera. Y recuerdo que todos los niños en la secundaria sabían a dónde habíamos ido, qué información habíamos recibido, y además la postura era así de más como de bullying, así de, ya sabemos lo que estuvieron haciendo, aunque nos hayan Claro. separado, y yo así de, no, será la mentira, No, no no, quiero que el no. mundo No me quiero vea, saber. porque además, pues la información en casa era que nadie se entere y como todos los compañeros de secundaria se enteran, ¿no? Para mí hubiera sido ahora con estos años, pues que hombres y mujeres entiendan el proceso juntos y no tiene por qué haber información diferenciada para los niños y para las niñas, si a final de cuentas convivimos con el proceso como seres humanos en los diferentes espacios. ¿No? Interesante. Lo Pero yo creo que último, tendría que ser, perdone, porque, por ejemplo, en mi sí. experiencia, tercero de secundaria, nos hicieron la plática juntos, y ahí te encargo que uno de mis compañeritos preguntó no sé qué cosa de los testículos, y yo nada más empecé a oír testi y se abrió la tierra y caí. Dije, En ¿cómo el está pozo diciendo sin fondo. Claro, testículos aquí en voz alta, diciendo esa palabra terrible, ¿no? las Sí, malas claro, palabras. Entonces, las oye, innombrables, y ahora ¿no? los adoro, Sí, hip hip hurray. Pero en su momento me causó, me acuerdo, súper conflicto, me Claro, sentí ofendidísima. ¿Por qué? Porque desde niña eran palabras prohibidas. Vi que no claro. dijeron vagina porque ahí hubiera colapsado, porque esa la tenía yo y estaban ahí oreándola como si fuera cualquier palabra, ¿no? Sí, sí, de nombrarla siente uno que todo mundo la ve, ¿no? Que ya Lo la último, vieron y saben que la traes. sí. Lo último que recuerdo y que me parece como una de las ideas más extraordinarias es que hay empresas que empiezan a dar espacio a las mujeres en su día FEM, ¿no? Que es Women's Day, se maneja en algunas empresas como este día que las mujeres necesitan para gestionar de manera privada, personal o a su gusto su proceso de menstruación, ¿no? Y este concepto ¿no? Que no es un día que te lo tomas a cuenta de vacaciones o te lo cuentas de tus días personales, ¿no? Sino un Women's Day
¿no? Para el mundo laboral me parecería que sería algo que tendremos que tener en todos los países, ¿no? Como parte de nuestros derechos laborales en torno a esta visibilidad de la salud menstrual. Más allá de cómo la gestiones, dónde la gestiones o con qué productos, ¿no? Que también es un derecho, ¿no? La accesibilidad a los productos para gestionarla, el tener un día en escuelas, en trabajos, ¿no? Este día tiene chance. ¿Por qué? Pues porque el físico, la mente está para otras cosas. Mm. Sí, justo yo creo que es momento de recordar algunas culturas antiguas donde a las mujeres en sus días de menstruación se les permitía alejarse a descansar, ¿no? Estaban 5 días, ellas aisladas, como muy conectadas con su ser, y la crianza la hacían el resto de las mujeres, ¿no? Y ella se olvidaba de todo. ¿Y qué sucedía con esta mujer que después de esos 5 días pues, salía completamente Rel- rejuvenecida, reseteada, con la energía Relajada, claro. para volver a ponerse al servicio de lo que fuera? En la actualidad, pues obviamente no tenemos ni 5 días, pero por lo menos Ni uno uno, claro. donde te sientes demasiado inflamada porque el cuerpo pesa, porque te está diciendo tienes que parar, ¿no? Y Aunque ya la desde antes sociedad, traes las chichis así y ya, sí, sabes, estoy Es bien. claro. sensible, sí. O sea, lo que sucede es que la sociedad nos quiere ver siempre productivas, siempre en el hacer, 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 ¿no? Y además, las mujeres erróneamente creemos que entre más hagamos, más digamos, Exitosas. nos catalogan como la Más, supermujer, más linda, ¿no? bonita, limpita Más y todo. prolija te ves. No, pero además eso es un desgaste tremendo para nosotras, ¿no? Claro. Entonces, por lo menos que un día sí tuviéramos de pausa, ¿no? Podríamos justamente tener ese reposo y esa relajación y esa mirada hacia adentro para poder seguir funcionando los demás días, porque si no, todo el tiempo nos sentimos descolocadas, ¿no? O sea, Ujú. no hallamos nuestro centro. Y también como menciono esto de que a algunas culturas se les daba a las mujeres ese derecho, también hay otras donde se segregaban, ¿no? Sí, Se claro, era rechazo. No, el no era rechazo, cuidado, que son sino rechazo. impuras, no podían entrar a los templos, no eran dignas de tomar la comida. O sea, tenemos el otro extremo también. Ujú, Y ujú. afortunadamente ya nos tocó a nosotras otro tiempo, pero en ciertas comunidades alejadas todavía hay discriminación a las mujeres en sus Todavía días de hoy. menstruación. Lamentablemente sí. Y yo lo que quisiera decir es que los productos comerciales que vemos en la televisión, pues tienen muchos químicos. Sí, Yo invito a quien nos esté escuchando que regresen a lo natural, que si no saben ponerse la copita, que si creen que no es para su cuerpo está bien, pero entonces las toallas reutilizables, ¿no? Que son estas de telita, con carbón activado, que ya algodón, se encuentran en muchos lados, pero que regresen a lo natural, porque si no, es como si nuestra vulva estuviera chupando todo el tiempo esos químicos del tapón, de la toalla, y por eso ahora tengo consultantes con problemas de ovarios poliquísticos, infertilidad, endometriosis, o sea, porque esa vagina está muy contaminada de tantos años de utilizar productos comerciales. Entonces, exacto. la invitación es regresar a lo natural lo más que se pueda. Ujú. Sobre todo en la copa, a mí me parece que sustituye re bien al Tampax, al tampón, que muchas lo ocupan ya de manera diaria, justo para que no esté como la toalla, ¿no? Entonces, creo que es súper cómoda. A mí sí, bueno, a mí meterme un tampón una vez lo intenté y fue imposible porque una vez adentro yo no me quería sentar porque sentía que abría la boca y se me veía el tampón hasta Claro. acá, ¿no? Lo sentía, yo sentía así en el ombligo la presión del tampón, o sea, claro que era mi cabeza loca y mi desconocimiento de tal anatomía, ¿no? Pero creo que la copa viene a fungir para quienes adoran el tampón que le metes todos esos químicos mucho más Claro, adentro. Ujú. Y hay personas que incluso han tenido que ir a un hospital con un tampón, no porque no se lo puedan sacar, sino porque son alérgicas a los químicos que claro. contiene el tampón y tienen una reacción. Entonces,
la copa no te va a causar bajo ninguna circunstancia esto. Entonces, yo creo que vale la pena acercarse con una persona que sepa como Ada, que a mí me instruyó y que es terapeuta menstrual. Me dio las instrucciones precisas, me guió y me dijo, sí, ya sé que tienes miedo y también a conocer mi cuerpo y eso me ayudó Mar. O sea, realmente tuve mucha suerte que estuviera yo con estas tres mujeronas acompañándome en mi copa por primera vez, porque también me decía Mar el decirle a tu cuerpo, ¿no? O sea, hoy hay veces que tú le quieres meter la copa y tu cuerpo efectivamente no es día de copa. Ujú. Y entonces no lo forzas y ocupas las toallas que son reciclables, ¿no? De tela. Claro. Pero los otros días realmente es práctico y yo, como fueron ya de mis últimas sangres, hasta la fecha tengo en mi refrigerador de mis últimas sangres, ¿no? Y hice cristales y tantas cosas que he ido aprendiendo que puedo hacer con la información que tiene mi sangre. Una de las principales y que invito a todas las que nos escuchen que se animen a hacer algo así, porque para mí fue muy revelador, fueron los oráculos. Que hasta la Claro. fecha tengo uno de mis oráculos que me fascina enmarcado en la sala. Y la gente viene de visita y no se imagina que ese es un coágulo mío en un oráculo enmarcado ahí. Oh, qué Pero bonito arte. a la gente se lo puedo mostrar y decir qué es. No me avergüenza tenerlo en la sala. Ajá, no es un secreto que está ahí porque quiero que el mundo lo vea. Y esa es la recuperación del valor de nuestra sangre y esto que decía Ro de verla y validarla, ¿no? Me estaba Perfecto. Sí. acordando de cuando tuve mi primer trabajo, era muy jovencita, yo no había terminado la secundaria, pero en aquellos tiempos en Argentina, a partir de los 16 años, te podían tomar en un trabajo formal. Wow. Y me tomaron en un trabajo formal y era como una empleada de gobierno, digamos. Entonces iba al colegio a la mañana y trabajaba a la tarde. Y en aquellos tiempos estaba la ley de un día para la mujer, se le llamaba el Día de la Mujer. Esa ley estuvo Ok. vigente muchísimo tiempo, desde el gobierno estaba vigente. Y estamos hablando de muchísimos años atrás. Entonces, digo, algunas cosas retrocedieron, otras ya estaban y se tuvieron que volver a hacer y volver a hablar sobre el tema porque hubo un momento que se sacó esa ley. En algunas empresas hoy todavía está vigente, pero ¿cómo es este vaivén con las mujeres? Hoy sí, mañana no. eh, Exacto. todo, todo el tiempo en agenda para ver qué nos pueden sacar. O sea, a ver qué podemos, dónde las podemos molestar. Ah, eso por un lado. Por el otro, quería, con esto de que estábamos recordando nuestro tiempo, voy a leer un fragmento de mi libro de mi primer momento y dice, un día cualquiera de esos, a los 11 años y medio, en octubre del año 1973, me levanté con la decisión de hablar con mi madre sobre lo que había ocurrido esa mañana al despertar y salir de la cama. Con una alegría extraña en mi pecho y una sensación de fuerza dentro mío, la busqué por la casa, esperando encontrarla sola. Para mí, solamente, porque como tenía 4 hermanos, no siempre podía. Lo que tenía que contarle era cosa de mujeres y muy secreto. Ninguno de los hombres de la casa, mi hermano y mi padre, debían enterarse. Al no hallarla, salí al patio y allí estaba, lavando nuestra ropa a mano, inclinada sobre un fuentón de zinc enorme, junto a la bomba de agua. Su cabello renegrido y hermoso lo llevaba siempre recogido cuando hacía las tareas hogareñas, y un delantal de cintura le marcaba la cadera. La veía siempre hermosa. El sol le daba de lleno y me fui acercando, buscando las palabras justas para contarle mi hallazgo mañanero. Ella levantó su rostro, me sonrió y siguió estrujando la ropa con el jabón y yo empecé a balbucear. Ma, tengo que contarte algo. Ella, sin dejar de subir y bajar la ropa para ver si le quedaban manchas, dijo, ¿qué?
que ya eres señorita? Y volvió a meter sus manos en el agua jabonosa sin mirarme. Sí, ma. Bueno, no pasa nada. Es normal. Nos sucede a todas las mujeres. Seguía sin mirarme. Me explicó que tenía que lavar los paños, cómo debía higienizarme y que si tenía algún dolorcito le avisara porque me daría un tecito de orégano para que se te calme la molestia. Y continuó lavando. Eso fue todo. Tan poquito para tanto que tenía dentro en mi pecho, en el alma y en mi abdomen. Una fuerza que sentía dentro como que fluía una energía hacia abajo, directo a la tierra. Volví a mi habitación con la sensación de estar viviendo un acontecimiento importante en mi vida, algo que traía otras cosas desconocidas por mí, una mezcla de alegría incomprensible, un orgullo raro que no podía explicar y muchas ganas de compartirlo, de contarlo, con la sensación de que era la única niña a la que le sucedía algo así. Supe después que mi madre lloró con mi abuela. Las dos lloraron y las escuché decir, tan chiquita y ya con esto. Y ahí una duda me atravesó y me dije, ¿esto es malo? No, no puede ser tan malo porque yo sentía todo lo contrario. Ese mismo día sentí la mirada más amorosa, más contemplativa y de cierta preocupación de mi papá. Al otro día, mi hermano, cuando íbamos al colegio, me dijo, ya sé cuál es tu secreto, me lo contó papá. Al final lo supo todo el mundo. Me había acostado niña y amanecí mujer, así decían en aquella época. Fue mi primer día de menstruación. Nada raro pasó, pero nunca más se habló del tema. Quería compartirles este fragmento de mi libro porque fue tal así, porque estábamos hablando del silencio. Y como este podcast está hablando de la visibilización, de ver, también quería compartir algo que quiero leerles. ¿Por qué hablamos de visibilización? Esto es en nuestro país en el año 20 de septiembre del 2022 en el Congreso Nacional. Bueno, es muy largo esto, pero hay un fragmento que quiero leer de por qué hablamos de visibilización. Y dice así, la gestión de la higiene menstrual o la visibilización, el día de la higiene menstrual, llamémoslo como quieran, indican que ayudará a romper el silencio y crear conciencia sobre el papel fundamental que desempeña una buena higiene menstrual para permitir que las mujeres y las niñas alcancen su máximo potencial, al mismo tiempo que crea oportunidades para la promoción de la integración en políticas, programas y proyectos globales, nacionales y locales. La gestión de la menstruación y el costo que implica menstruar generan una forma de desigualdad que se enmarca dentro de un conjunto mayor de brechas de género. Uno no puede, no, no podemos pensar desde nuestra propia particularidad que alguna mujer, volviendo a esto de la visibilización desde el ámbito social, político, que pueda pensar que alguna niña no tenga la manera de poder contener su sangre cuando le viene. Y esto sucede. Y de esto hablamos y queremos poner énfasis en el silencio y en la visibilización. A veces he escuchado decir a muchas mujeres, oh,
se meten ahora hasta con nuestra menstruación, como que queremos hablar de todo. Y la verdad que cuando vamos finito, chiquito, a observar que alguna mujer esté menstruando, tenga que salir a trabajar y no tenga ni siquiera para comprar o una copa o una toallita o lo que sea, cuando nos ponemos en esta imagen y cerramos los ojos y nos podemos imaginar a nosotras mismas atravesando esa situación, ahí es donde aparece la mirada, la visibilización, la empatía y entender por qué las políticas públicas tienen que ocuparse de estos temas. Yo quiero que este día particular en que estamos hablando, quiero ir cerrando este podcast puntualizando esto. Cada una de ustedes que me acompañan, que podamos pensarlo desde ahí, desde la sororidad, la empatía, las políticas públicas, sociales, que observemos y que vayamos cerrando esto desde este lugar. Lugar a dudas, súper importante. Yo decía que esto que yo viví desde antes y yo que no tuve realmente una historia que quisiera cambiar, como dice Ada, ¿no? Algo que me haya marcado, no lo recuerdo, pero aún así me hubiera gustado saber todo lo que supe hace 5 o 6 años atrás, a los 10 11. Mm. Y entonces me hubiera ahorrado todo un camino de lucha y de dolor, porque a mí se me quitó el dolor cuando di a luz a mis hijas, que sin duda alguna tiene que ver con algo fisiológico, pero también cuando acepté y dejé de pelear. Entonces creo que esa política pública debe incluir el conocimiento. Así que, y ante la diminutez en las que de repente me siento para cambiar una política pública, creo que está estos trabajos pequeños que hacemos en la difusión y este mismo podcast de hablar del tema, ¿no? Me parece súper valioso. Y Ujú. acá acercar a las mamás a hablarlo también y tener elementos para hacerlo. Claro. Para mí tiene que ver con que todas las mujeres tengamos acceso a herramientas de primeros auxilios para cómo calmar un cólico, cómo reducir, ¿no? Y hay opciones desde la medicina natural, desde los procesos de acompañamiento y de aceptación de la sangre menstrual, de la propia ciclicidad, también desde las medicinas tradicionales. La medicina tradicional china tiene cosas que podemos implementar de manera personal en casa sin necesidad de un experto médico o terapeuta. Claro que hay que acudir a un experto cuando las cosas están eh, sobrepasándonos, pero hay cosas que como cómo aliviar un cólico, cómo bajar un bochorno, cómo empezar a autocuidarnos, que pueden ser procesos de aplicación cotidiana de autocuidado, ¿no? Y que podemos solucionar con un masaje, con un té, con una serie de ejercicios, por ejemplo, de yoga, que hay ahora muchas alternativas que ayudan y que a veces desconocemos como, ¿no? Que una posición de yoga, que un ejercicio de respiración, que un automasaje, que un té, que son de bajo costo y accesible para todas las mujeres, están a nuestra disposición y pareciera ser que nuestra única alternativa es acudir a un médico a que nos dé un medicamento que no necesariamente nuestro cuerpo lo asimila favorablemente o es lo que necesita, habiendo alternativas de autocuidado no invasivas, no químicas. Entonces, para mí también la visibilización tendría que incluir estos primeros, no le voy a decir primeros auxilios, pero primeros autocuidados básicos de la mujer, ¿no? Que ya existen, ya están comprobados, hay diferentes maneras de abordarlos y que puede uno realizar en casa, ¿no? Para mí también la visibilización tendría que abordarse desde ese lugar. Ujú. Y coincido, chicas, y creo que siempre lo que no hace el gobierno lo ha hecho la sociedad civil, ¿no? Entonces,
parte de visibilizar la menstruación de las mujeres es ponerla sobre la mesa entre nosotras, ¿no? Para formar nuevas generaciones de niñas que no tengan culpa, que no tengan vergüenza de ser mujeres. Ujú. Y no solamente hay que atender el cuerpo físico, que tenemos muchas señales en la menstruación, ¿no? Nos inflamamos, la energía baja, no tenemos apetito, mucho sueño, etcétera. También hay que cuidar nuestras emociones. En este autocuidado vienen las emociones. En mi caso, cuando yo entré a investigar mi linaje materno y se reveló un secreto en las mujeres, que yo acomodé a cada una de mis ancestras en su lugar, mi siguiente menstruación fue sin dolor y de ahí las siguientes. Entonces, las emociones juegan un papel importante. ¿Por qué tenemos menstruaciones tan abundantes, tan dolorosas? Hay algo en el linaje que hay que revisar. Entonces, la invitación también va hacia allá, Ujú. a revisar nuestro linaje materno, porque solo de mujer a mujer se conectan a través de estas células mitocondriales. Cuando tienes hijos varones, ahí se corta, pero de mujer a mujer sigue pasando esa información, ¿no? Y hablar con nuestra mamá, ¿cómo fueron tus menstruaciones, mamá? ¿Qué información tenías? En el momento que mamá empieza a hablar de esto, hay una sanación. ¿Y te acuerdas de mi abuelita? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cómo era ella? Y el hecho de solo hablarlo, ahí ya hay sanación, porque estamos rompiendo con ese silencio, con esos secretos. Y ahí viene una liberación exponencial para esta y las futuras generaciones. Entonces, la invitación también es esa. Conectemos con nuestro linaje materno sin juzgar. Ellas tuvieron su propia historia, su propio tiempo, y a nosotras nos queda verlas con ojos de compasión, de amor, para reescribir una nueva historia. Y así como estamos reescribiendo nosotras una nueva historia, yo siento que este es un espacio social de conciencia a través de la experiencia de cada una de nosotras. Entonces estamos cerrando Radio Útero, visibilizando nuestra sagrada sangre menstrual. Nos vemos en el próximo podcast o nos escuchamos. Algunos nos ven por YouTube y otros nos escuchan en el podcast. Chao.